con nuestro director editorial, Roberto Pombo, quien pues no necesita presentación de su amplísima carrera periodística en todos los medios, especialmente en la dirección del diario El Tiempo, la revista Semana, Esta Casa, El Heraldo, el Diario del Caribe, O Globo do Brasil, en fin, todo lo que un periodista ha soñado, un reportero, un joven reportero, ha querido hacer en la vida desde la época de la revista alternativa, lo ha podido hacer nuestro invitado. Don Roberto, bienvenido a la W. Muy buenos días, Julio, muchas gracias por la invitación. Los Muebles Viejos es un libro de Planeta que ya está en las librerías. El sábado es su presentación en la Feria del Libro. Hemos adelantado algunos capítulos, algunas frases. Aquí, como bien dice el autor, no hay una investigación, ni es un trabajo de fondo, ni es ninguna historia periodística. Es simplemente una serie de perfiles al vuelo, dice el autor. No hay ninguna aspiración rigurosa, no hay academia, no hay citados genios, ni profesores. No, él manda unas cartas a 8 presidentes de Colombia. ¿Por qué hasta Juan Manuel Santos? Porque hasta Juan todavía... perdón. Juan Manuel Santos, porque usted dice, me imagino que todavía está muy biche lo de Duque, ¿no? Sí, porque, digamos, el nombre de Muebles Viejos, que es la expresión que trajo a colación en Colombia Alfonso López Michelsen citando a Truman, en el sentido de que los expresidentes eran como muebles viejos que la gente no sabía qué hacer y los ponían en el cuarto de San Alejo, es el nombre que lleva el libro, y en ese sentido la crónica o el comentario o las cartas son a presidentes que me tocó cubrir como periodista y a esos presidentes en su calidad después de expresidentes, los muebles viejos. En el caso del presidente Duque, como usted lo menciona, pues no tiene esa condición, es demasiado reciente, aunque en la introducción se hago un par de pinceladas sobre el tema. Exactamente, y el presidente Petro pues aún está en ejercicio. Voy a la carta a Belisario Betancur. Su caso quizás fuera muy parecido al de su antecesor, presidente Belisario. El mismo pero distinto, al punto de que a él lo conocimos siempre por su apellido. Por lo general pasa aquí con los expresidentes y presidentes. Y en cambio a usted por su nombre, Belisario, nombre de general bizantino. Pero ambos, Turbay y usted, tenían el rasgo en común de venir de abajo, sin ocultarlo, sin complejos, ni fingimiento. Y ambos fueron soldados históricos de sus partidos hasta llegar a sus jerarquías más altas y al premio mayor, la presidencia de la República. Los dos fueron parte de ese último coletazo de la violencia bipartidista de finales de los 40 y principio de los 50 en el siglo pasado. Los dos lucharon contra la dictadura de Rojas y luego fueron voceros del Frente Nacional y sus beneficiarios, aunque usted, por su origen laureanista, pasó muy rápido a la oposición y hasta llegó a ser candidato en 1962 como representante de la disidencia conservadora frente a la cooptación que el ospinismo había logrado de la paridad y la alternación. Increíble eso. En 1962 hubo 2 disidentes contra Guillermo León, el candidato del Frente Nacional, que ganó. Esos disidentes eran usted y López Michelsen, enfrentados luego, y 20 años después usted le gana a López. Eso fue en 1982. Ese es el perfil de las cartas que manda Roberto a los Muebles Viejos. Yo quisiera preguntarle, para comenzar, Roberto, ¿cuál de los muebles cree usted que va a quedar más molesto con este libro? Yo creo que no van a estar muy conformes ni los vivos ni los muertos, porque de alguna manera hay un grado importante de franqueza en lo que se puede llamar el juicio de valor sobre sus gobiernos, y en ese sentido, pues yo creo que todos tendrán algún punto de molestia. Sin embargo, yo creo que en todos hay una especie de reivindicación no tradicional de muchos de los aspectos de sus gobiernos. Entonces, yo creo que voy a lograr una distribución equitativa del descontento, como decían de Ospina Pérez,
que quiere decir que los presidentes y expresidentes no van a quedar contentos con lo que yo digo por falta de justicia, y los lectores, o la mayoría de ellos, van a considerar que fui demasiado complaciente. Voy al último capítulo del libro, que lo he leído varias veces, inclusive es el más cortico del libro. Juan Manuel Santos Calderón, capítulo 8. No pocas veces me han preguntado, presidente Santos, que desde cuándo somos amigos. Suelo responder mitad en chiste, mitad en serio, que desde que dejó el poder. Usted, como director del Tiempo, apoyó el acuerdo de paz, y eso pasa a una cuenta de cobro. Pero analizando todos los 8 capítulos, don Roberto, este es un tema de percepción. A mí me parece que el que más dificultad le costó fue no solamente por su apoyo desde la dirección del Tiempo, sino también por relaciones personales, familiares. ¿Me equivoco? ¿Este fue el más complicado? Ese fue sin duda el más complicado. Yo a Juan Manuel Santos lo conozco desde hace mucho tiempo. Trabajamos juntos en el Tiempo hace muchísimos años, cuando él volvió de su representación de la Federación de Cafeteros en Londres, y ahí estuvimos juntos, y posteriormente tuvimos y tenemos una relación familiar. Yo me casé con su prima hermana, y eso genera pues una cantidad de lazos que hacen de este capítulo, como usted lo menciona, el más difícil de todos. Ahí hago la salvedad en el comienzo de ese capítulo explicando un poco eso, pero también procuro ser lo suficientemente serio y lo suficientemente responsable con el contenido del libro para que esa circunstancia no conduzca el análisis que hago del gobierno de Santos. Ahora, cuando vamos a enfrentar la lectura del libro, nos vamos a encontrar con análisis del gobierno de cada uno de estos mandatarios, o análisis también de la actitud de cada uno de estos ex jefes de Estado una vez abandonaron la casa presidencial, porque uno es el presidente y otro es el expresidente. ¿Qué hay más dentro del análisis que usted hace? Son ambas. Pero claro, dependiendo de quién es el personaje, pues está más cargado a un lado o a otro. Por ejemplo, en el caso de Turbay, hay un comentario sobre su gobierno, el gobierno que me tocó vivir a mí como periodista. Mi carrera periodística más o menos empezó con la toma de la Embajada de República Dominicana por el M-19 durante el gobierno de Turbay, y después, Turbay tiene un gobierno con unas características que están comentadas ahí en el libro, con todas sus contradicciones, y después Turbay tiene una expresidencia muy larga, es director del Partido Liberal durante mucho tiempo, y suceden una cantidad de cosas en esa condición. Entonces ahí está analizado. Hay otros, como por ejemplo el caso de Belisario Betancur, que está analizado su gobierno con todas sus vicisitudes y su expresidencia, que es atípica, y que él simplemente guarda más o menos un silencio absoluto durante toda su expresidencia hasta su muerte, al punto de que yo coincido con él en que uno no sabe qué tan bueno fue el gobierno de Belisario Betancur, pero sí puede decir sin lugar a dudas que su expresidencia fue la mejor. Félix, antes de su pregunta, a partir de este momento, Juan Pablo, en nuestro numeral, si agregan numeral Muebles Viejos, reciben el libro de Roberto Pombo. A partir de este momento. Y 55. Repitamos entonces, Juan Pablo, ¿qué tiene que hacer la gente? Pues participar con el numeral de la W a través de Twitter, numeral Tiene Futuro, y sumarle a su opinión, a su comentario, otro hashtag, que es numeral Muebles Viejos. Ya la Librería Nacional ha ordenado más libros en este momento. Recuerden, la presentación oficial es el sábado, pero hoy está en la Nacional. Entonces, numeral Muebles Viejos al numeral del tema del día que estamos comentando. Félix, le escucha el director editorial de Prisa Media. Entiendo lo que eso significa. Sí, para que tenga cuidado. Hay que tener cuidado, yo entiendo. Roberto, yo me quiero quedar con el título porque la definición es muy buena, pero en Colombia no se cumple. A diferencia de otros países, bueno, por ejemplo, Estados Unidos, excepción de Trump, que es una excepción a todo,
los expresidentes asumen esa vocación de mueble viejo. Incluso alguien tan joven como Obama, que es más joven de los que se disputan ahora la presidenta, aparece eventualmente en elecciones, juega un papel, pero no está metido en el día a día de la política. Pero acá en Colombia tenemos a Pastrana mandándole cartas a Biden, tenemos a Gaviria, pues ni se diga. ¿No será que los de Colombia no asumen esa condición de mueble viejo? Sin duda, y no solo eso, sino que la comparación que usted hace con Estados Unidos es muy importante, con la excepción de Trump, y está a lo largo del libro, y es que en Estados Unidos, desde las épocas de Truman, hay algo que ellos llaman, y dicen que incluso desde antes, el Club de los Presidentes. Ese Club de los Presidentes es que los presidentes en condición de expresidentes ya colaboran por el bien del Estado, por la estabilidad de la República, por trabajar en los temas que son fundamentales, y eso los une durante toda la vida y solidifica un poco esa institución en Estados Unidos. De resto están absoluta o prácticamente en silencio. Esto arrancó con el presidente Truman después de la Segunda Guerra, que quería tratar de hacer algún plan contra la pobreza en Europa, ayudar con eso, y busca al presidente Hoover, que era de otro partido y que había trabajado, le había tocado la Gran Depresión en Estados Unidos. Entonces un demócrata llama a un republicano que no se entendían para nada para que le ayude en un plan fundamental de Estados Unidos. Ese hilo se ha seguido manteniendo desde siempre, con la excepción, como usted lo menciona, del presidente Trump. Aquí no funciona así, aquí al contrario. Aquí, por ejemplo, unos presidentes que habían podido seguir una línea, Pastrana, que llegó a fortalecer las Fuerzas Armadas con el Plan Colombia, Uribe, que gracias a eso logró debilitar a las FARC, y ese debilitamiento hace posible la paz de Santos, en lugar de que sean ellos un hilo conductor sólido de un Estado coherente con presidentes independientemente de su orientación política, termina siendo lo contrario, que es una pelea de perros y gatos entre ellos, contradiciendo ese principio fundamental. Yo tengo una diferencia con usted, Roberto, que es la que tiene que ver con su advertencia de que este no es un trabajo de profundidad. Yo creo que sí es un trabajo de profundidad, aunque no he terminado el libro, me parece que no se había hecho en Colombia un análisis de los protagonistas en la forma en que aparecen en el libro, es decir, con un estado de pérdidas y ganancias en las que varias de las pérdidas se habían omitido por parte de los analistas. El caso del presidente Barco, donde se refiere, por ejemplo, a lo que significó la versión sobre su enfermedad. En fin, son varios los ejemplos que me inducen a señalar que el libro es un documento histórico muy importante para quienes quieran analizar la historia de Colombia. Mi pregunta es la siguiente: en varios aspectos del libro se dice que el presidente Gaviria tenía una cierta cercanía o preferencia por la candidatura Pastrana en lugar de la candidatura Samper, pero no queda claro por quién votó. ¿A usted le queda claro que esa simpatía se tradujo en el voto? No me queda claro, y además esa afirmación es una afirmación un poco irresponsable en la medida que es una percepción mía. La impresión que yo tuve siempre en el desarrollo, digamos, de esa campaña electoral y antes, es que Gaviria era mucho más cercano en posturas, en posiciones y en actitudes a Andrés Pastrana que a Samper. Entonces yo tengo la impresión, para responder a su pregunta, que sí votó por Samper, un poco por su condición de liberal y por la responsabilidad de un presidente liberal de que su sucesor fuera una persona de su partido a pesar de sus diferencias, pero repito, eso es una pura impresión mía, que ahí mismo digo que no tengo ningún elemento para sustentarla. Pero así le iba a preguntar eso. Eso es una
una percepción suya. Es que yo tengo absolutamente la contraria, y es que él votó por Pastrana. No lo sé. No sé, digamos que hoy esa deducción con el mundo político colombiano de hoy sería más fácil. Todavía en aquel momento yo creo que las fidelidades partidistas seguían jugando un papel muy importante, pero eso hace, por supuesto, parte del terreno de la especulación. Hacerle la carta a un expresidente como Álvaro Uribe, adorado por muchos, no tan querido por otros, ¿qué tan complejo resulta? Pues resulta muy complejo como todo. Es que, digamos, estas cartas pues tratan de mostrar un poco los distintos aspectos que a mi juicio tienen todos los gobiernos. Y en el caso de Uribe es uno de los líderes más importantes que ha tenido Colombia en toda su historia. El gobierno de Uribe ha tenido unos claros definitivos y unos oscuros definitivos. Entonces es difícil hacer los trazos para que una cosa no opaque la otra, pero sí, pues tiene un enorme grado de dificultad, pero digamos yo arranco el perfil de Uribe, un poco en broma por supuesto, diciendo que Uribe ha sido tan líder en Colombia que me imagino que aquí puede ocurrir con Uribe, o está ocurriendo con Uribe lo que pasó con Perón, que es que a lo largo de los años tendremos uribismo de derecha, uribismo de centro y, ¿por qué no, uribismo de izquierda? En esa misma línea, a la hora de hacer la carta a Uribe, le toca a usted meterse en el proceso judicial o los procesos judiciales que finalmente han marcado una etapa de la expresidencia, es decir, ya cuando se convierte en mueble viejo? Sin duda, no me meto en los intríngulis de los procesos judiciales, porque no es mi interés, pero por supuesto, los procesos judiciales del expresidente Uribe son parte absoluta, fundamental de su historia, de su retrato y de su legado, y seguramente de acuerdo al desenlace de lo que va a pasar personalmente con él y por supuesto con sus intenciones políticas futuras. No, pues imagínese el capítulo de Ernesto Samper y la filtración de la mafia a la campaña. Ahí está todo. Por eso, otra frase que ya había comentado, es el único presidente que arrancó con el sol a sus espaldas, ¿no? El cuento del sol a sus espaldas es al final. No, este arrancó con el sol a sus espaldas. Dice en la carta de Ernesto Samper, hay una anécdota de cómo el loco Giraldo, que era el relacionista público de la campaña, hizo una fiesta en un club de Bogotá, en la que alcanzaron a estar, sin saber la trampa que les estaban tendiendo, Enrique Santos Calderón y Álvaro Gómez Hurtado. Yo tengo una pregunta sobre los muebles viejos que usted ha estudiado para mandarle sus cartas. ¿Por qué ese nivel de pugnacidad? ¿Por qué se cascan tanto entre ellos? ¿Por qué no tienen un ratico de paz, de reflexión, de que si va él no voy yo y si voy yo no va él? Yo entiendo las diferencias políticas, pero no conozco otro caso en donde se odien tanto, Roberto. Yo creo, es difícil contestar esa pregunta. Yo creo que tiene que ver un poco con el desvanecimiento, desaparecimiento y disolución ideológica de los partidos. Cuando había partidos políticos sólidos, cada uno con una ideología más o menos definida, y cuando todo el procedimiento de fila india y de expresidencia se hacía dentro de esos canales institucionales más o menos establecidos, pues esa necesidad de supervivencia política no era tan grande. Ahora sí lo es, porque ahora que hay partidos prácticamente hechos a la medida para unos candidatos que se ponen esos vestidos y salen elegidos, pues ellos yo creo que llevan la soledad política como una necesidad hasta que se mueren, de manera que, aparte de la falta de altura histórica, que es evidente en esas peleas, yo creo que hay una circunstancia que tiene que ver con la inexistencia de los partidos y el reemplazo por liderazgos individuales. Hace unos 30 años, tal vez un poquito más, el gran Plinio Apuleyo Mendoza hizo un libro que se llamó Los retos del poder, carta a los expresidentes colombianos. ¿Es usted en este momento Plinio Apuleyo segunda parte?
Sí, solo que el de Plinio mejor escrito que el mío. No, es que este libro me lo propuso Edgar Telles de Editorial Planeta. Desde hace mucho tiempo me venía diciendo que yo hablara de los presidentes que me tocó cubrir como periodista, y a mí me parecía eso un poquito arrogante, un poquito aburrido, un poquito académico. Y él mismo me sugirió, dijo, ¿por qué no hace lo que hizo Plinio? Que fue unas crónicas que publicó en El Tiempo, después se publicaron en un libro con el título que usted menciona, y esa modalidad de una carta medio personal me atrajo mucho porque permite un cierto grado de irresponsabilidad en el sentido de que da el espacio para que uno tenga una percepción personal, una actitud que no tiene ninguna postura académica, ni pretende tenerlo, ni ninguna postura histórica desde el punto de vista de la historia con H mayúscula, sino simplemente una aproximación desde mi punto de vista. Pero por supuesto es el seguimiento o la copia de una forma que hizo Plinio con sus crónicas. Me parece que el denominador común del libro es la crítica o la característica de la politiquería en la administración colombiana, al punto que usted trae a colación una anécdota del presidente Gaviria cuando asegura que va a ganar la elección, y si le pregunta por qué, y dice que porque los malos, entre comillas, están apoyando su candidatura. Mi pregunta es, ¿se puede concluir del análisis del libro que en Colombia todos los presidentes de una o de otra manera gobernaron con los politiqueros, y que inclusive si Galán hubiera ganado, también habría tenido que echar mano para gobernar de esos políticos tan criticados como responsables del despelote colombiano? Pues, doctor Casas, eso sería mirar la bola de cristal, pero yo creo que sí. A mí me parece, y yo creo que es un poquito el tono del libro, que Colombia es un país ingobernable. Colombia es un país ingobernable por varias razones. Una, porque como se ha dicho muchas veces, aquí hay más territorio que Estado, y aquí funcionan unas fuerzas paralelas y antagónicas con el Estado, como por ejemplo el narcotráfico, como por ejemplo la guerrilla, manifestaciones armadas que hacen dificilísimo gobernar, casi imposible. Uno no sabe cómo hubiera sido el gobierno de Virgilio Barco, que era un gobierno liberal, un gobierno serio, si no hubiera estado el narcotráfico al que le tuvo que dedicar pues prácticamente todo. ¿Qué hubiera sido del gobierno de Belisario? ¿Qué hubiera sido del gobierno de Gaviria? Etcétera. Y al mismo tiempo que esos factores hacen ingobernable, la estabilidad y la gobernabilidad la dan estar al lado de las estructuras que manejan la política. Los trámites de los proyectos de ley que estamos viendo en este momento en el Congreso por parte del presidente Petro son un ejemplo de eso. Ahora, calificar eso como un elemento totalmente negativo, no lo creo, y es parte del libro. Es decir, yo no descalifico la manzanilla, yo no descalifico lo que se llama la politiquería, la corrupción sí, pero lo otro no. Me parece que hay un cierto grado de clientelismo en toda la política, en todos los países del mundo, y no soy de los que por principio moral, digamos, cuestiona eso, porque me parece, por un lado, inevitable, y por el otro lado, en cierta manera, una forma aceptable de la democracia. Don Roberto, esta es la última pregunta. ¿Es cierto que ya está en su computador, en su mesa de trabajo, en su libreta de viajes, el siguiente proyecto, que son los muebles viejos, segunda parte, pero que estas serían las cartas para esos colombianos que iban a ser presidente y no lo fueron, como Álvaro Gómez, como Luis Carlos Galán, como Jorge Eliezer Gaitán? ¿Ese proyecto ya está caminando o eso está en la imaginación de sus amigos? Está la propuesta ahí, pero es que eso es un trabajo difícil.
el de Álvaro Gómez, ahí está Álvaro Gómez mencionado a lo largo de todo el libro, Galán por supuesto, porque Galán hace parte integral de la carta a Virgilio Barco, y cómo no la de César Gaviria. Entonces, eso es importante. Entre paréntesis, yo creo que la expresidencia a la que trato con menos benevolencia es a la de Gaviria, así como trato con muchísima benevolencia más que otros a su presidencia. Estos son los muebles viejos, la presentación es el sábado. ¿A qué horas es, Roberto, y quién hará la presentación con usted? El conversatorio que a usted le fascina. Sí, es el sábado 29, no es este sábado, sino el siguiente, a las 3 de la tarde en la Feria del Libro, y voy a hablar con mi amigo Juan Esteban Constaín, que ya conoce el libro, y además yo en parte me decidí a escribir esto porque estos temas yo ya los venía hablando con Constaín en tertulias medio etílicas desde hace muchísimo tiempo. Es extraño que haya con Constaín tertulias etílicas. Es muy extraño. No entendí lo de la proporción medio etílica. Creo que supera esa... ¿Y lo del sábado va a ser etílico? No creo. La gente de Planeta es una gente seria, y eso hay que muy seria. Hay que tener compostura, y es un público ahí. Es complejo, que lo de medio etílico, Alberto, viene de un familiar yo soy Roberto Pombo, que el médico le dijo en un momento ya de su avanzada edad que tenía que cortar el trago. Y el familiar de Roberto dijo, mire, como una concesión especial, doctor, se lo bajo a sencillo. Un saludo a don Jaime. Yo soy Roberto Pombo y estos son mis muebles viejos. Roberto, bueno, Juan Pablo, entregue los libros, o también les va a poner problemas los libros. No, yo estoy listo para entregar. Tengo 30 libros, 30 libros. ¿Quiénes ganaron? ¿Ponemos los primeros que hicieron sus trinos? Sí, señor. Perfecto. Claro. Entonces, a continuación, los 30 ganadores. @Juan Ladino G, @Tomás Alexandro, @Carmele, @Kevin19, @Carlan Hans, @Joyita-DE, @César Arboleda, @M Lalda, @Parque Collara, @Cris Cuarto, @Luis Ferpunk, @Andreita LP, @Juan Sequint, @Mangelis-2015, @John Freddy Acosta, @Chemp 2007, @Baena TJ, @Flora Azul Violeta, @Joang 202, @Molina 27S, @Joan Poal 1106, @Connie Ramírez M, @Miguele Mar 73, @Gilbert 27082235, @Ferley-Ortiz M, @Betty Cortés Rod 1, @Mood J Obros, @Dani Cruz López, @Mendoza P18, @Albeiro Cardona R y @Michael Toroe. Y los que no ganaron a comprarlo, porque la única manera para que subsista la industria editorial es comprando los libros. Los muebles viejos es un libro de 8 capítulos que se pueden leer en desorden. Si a usted no le interesa tal presidente, no lea ese. Lea los que quiera, léalos todos, repítalos. Es realmente agradable. Además de la carta de Roberto, hay unos anexos interesantes que son archivos de entrevistas que tienen que ver con los presidentes, entrevistas, columnas que ha escrito Roberto alrededor de los temas que plantea en cada una de sus muy interesantes cartas. Creo que es un ejercicio periodístico novedoso y que aplicará ahora en adelante. Roberto podrá hacerle a Alberto cartas a quien quiera, ¿no? Imagínense, cartas a los que no fueron presidentes, cartas a los mejores cantantes de música llanera, cartas, lo que él quiera. El tipo hace un inventario de cartas y ya la exclusividad del mecanismo literario es de él. Roberto, un abrazo, felicitaciones, y a la Librería Nacional por su sintonía en este momento. Yo sí espero. Pidieron otros 1000 libros. Julio, yo sí espero que su solicitud de las cartas a Jorge Eliezer Gaitán, a Álvaro Gómez Hurtado y a Luis Carlos Galán
salgan más pronto de Sí. lo que da cómo- la media etílica. ¿Y cómo hace usted con escoger entre estos dos? ¿Gabriel Turbay o Gilberto Alzate Avendaño? ¿Cómo hace ahí usted? Los incluyo. ¿A ambos? Sí, ambos, porque ambos iban a, sobre todo Alzate iba a ser presidente de la República. Turbay tal vez ya no, porque se le pasó el venado, pero es un personaje tan interesante y está tan unido a la historia de Gaitán que cabe dentro de Gaitán la historia de Turbay. Sí, pero... ¿Y qué hacemos con Jaime García Parra, que siempre lo No, pero nombrábamos ese sí, cada vez que... sí, candidato siempre, pero no tuvo realmente una opción cercana a la posibilidad de llegar a la Pero presidencia. perdón, meto la cucharada porque la gracia de esto o la suerte de esto es que se puede hacer porque yo viví a esos personajes, me tocó cubrir los gobiernos de esos ok. personajes. Entonces, de manera que meterse uno en no. la historia y hacer cartas imaginarias. pero no. ahí, ahí tiene Álvaro Gómez, tiene Sí, Luis Carlos sí, Galán, sí, tiene eso sí. Carlos Pizarro, ¿no? Sí, hay varios. Ahora, hay gente que me está sugiriendo, pero me muero del susto, y es carta a los periodistas con los que me he cruzado en la vida. No. No. Es así, no, porque ahí la media etílica. No, el libro nunca se concluye. Imagínese No, las no. reuniones para el libro. No. Tenemos suficiente. Se lo bajo a sencillo. Se lo bajo a sencillo. Muy bien. Se llama Muebles Viejos. Ya regresamos aquí a la W.